Netflix ha decidido poner fin a su relación con Archwell Productions a raíz de controversias fiscales y la posibilidad de una investigación por parte del IRS. La plataforma ha ordenado la suspensión inmediata de todos los proyectos en curso, incluida la nueva serie de Meghan, y ha iniciado acciones para reclamar una compensación por los gastos ya asumidos. Todo comenzó con una filtración que recorrió Hollywood como una onda expansiva. Ted Sarandos, el influyente y firme director ejecutivo de Netflix, habría marcado un límite definitivo. No habría más acuerdos ni concesiones. El gigante del streaming optó por romper de manera tajante con Archwell Productions, el brazo mediático del imperio construido por el príncipe Harry y Meghan Markle. Lejos de tratarse de una separación discreta, la compañía exigió alrededor de $20 millones en concepto de costos hundidos, señalando que las disputas fiscales y la inminencia de una posible investigación del IRS fueron el detonante final. Un empleado de Netflix, hablando bajo condición de anonimato, explicó que los problemas se originaron del lado de Archwell y que la empresa prioriza estándares éticos innegociables. El mensaje fue frío, meticuloso y demoledor para una pareja que durante años se presentó como referente de una narrativa progresista y visionaria. Lo que empezó en 2020 como una alianza de alto perfil valorada en cifras cercanas a los $100 millones terminó convirtiéndose en un ejemplo aleccionador de ambición sin controles suficientes. Personas cercanas a las negociaciones describen intercambios tensos, con Sarandos liderando personalmente la ruptura y dejando claro que en una industria basada en apuestas multimillonarias las irregularidades éticas no se toleran. Los señalamientos incluyeron supuestas deducciones indebidas, vínculos confusos entre los proyectos audiovisuales y la Fundación Archwell, así como una clasificación dudosa de gastos que desdibujaba la frontera entre beneficios personales y costos de producción. Aunque la investigación del IRS aún no se ha hecho pública, se dice que avanzaba impulsada por inconsistencias en los informes financieros que mostraban a Archwell menos como una entidad benéfica y más como un fondo opaco de uso personal. Cuando la noticia salió a la luz, las redes sociales estallaron. Antiguos empleados, antes atados por acuerdos de confidencialidad, comenzaron a insinuar falas internas más profundas. En publicaciones anónimas se repetía la idea de que se esperaba que otros hicieran el trabajo mientras la pareja se atribuía los méritos, con una dinámica resumida en frases mordaces, sesiones fotográficas breves y una rápida retirada. Estas acusaciones reforzaron rumores persistentes sobre alta rotación de personal y un liderazgo distante. Detrás de las imágenes cuidadas y los comunicados pulidos se revelaba una historia de privilegio, evasión y el progresivo desmoronamiento de una fachada real. El acuerdo con Netflix había sido anunciado con gran entusiasmo en septiembre de 2020, poco después de la salida de Harry y Meghan de sus funciones reales. Se presentó como una victoria simbólica. Archwell Productions produciría contenidos familiares, inspiradores, documentales y series alineadas con valores de compasión y equidad. Sarandos llegó a elogiar a la pareja como narradores globales capaces de conectar con audiencias de todo el mundo. Los primeros proyectos parecían prometedores, como un documental sobre los Juegos Invictus y una mirada íntima a su vida, pero pronto surgieron problemas. Los plazos se extendían, los presupuestos crecían y los resultados no cumplían las expectativas. Con el tiempo quedó claro que las dificultades iban más allá de simples desacuerdos creativos. La estructura financiera de Archwell generó sospechas desde el inicio. Registrada como organización sin fines de lucro en Delaware, la fundación estaba entrelazada con la productora de una forma que complicaba la distinción entre ingresos gravables y deducciones benéficas. Netflix, especialmente cautelosa con el cumplimiento normativo, empezó a examinar gastos compartidos, viajes humanitarios que funcionaban también como promoción, salarios cubiertos bajo el paraguas caritativo y otros patrones repetidos. Para 2024, cuando las declaraciones fiscales de Archwell se hicieron públicas, salieron a la luz discrepancias significativas. Millones de dólares canalizados a través de fondos asesorados por donantes habrían servido no solo para causas sociales, sino también para compensar gastos de producción. Una fuente afirmó que se facturaba a Netflix por desarrollo de contenidos, mientras esos mismos costos se deducían luego como actividades filantrópicas, en una maniobra que muchos describen como un auténtico juego de espejos financieros. Las investigaciones del IRS se habrían activado tras auditorías rutinarias o, según algunas versiones, a partir de alertas internas de denunciantes.
Entre las posibles irregularidades bajo examen figuran errores en la declaración de compensaciones ejecutivas, el hecho de que Harry y Meghan percibieran salarios mientras sostenían un estatus sin fines de lucro y el incumplimiento de los porcentajes mínimos de distribución caritativa exigidos por la ley. En ese contexto, Netflix, presionada también por sus propios accionistas, no podía permitirse el riesgo de verse implicada. Ted Sarandos, conocido por tomar decisiones tallantes cuando algo no rinde o compromete la reputación de la empresa, ordenó una revisión interna exhaustiva. El resultado fue alarmante: más de $20 millones adelantados para contenidos que jamás se produjeron, incluida la serie de estilo de vida de Meghan, que terminó archivada. La ruptura no fue un impulso sino un movimiento defensivo. Como resumió un ejecutivo, los imperios se sostienen sobre la confianza. El suyo estaba construido con humo y espejos. Al profundizar, los problemas fiscales revelaron un entramado de contabilidad creativa que rozaba los límites de la legalidad. Los documentos fiscales de la Fundación Archewell correspondientes a 2024, presentados en medio de rumores sobre un posible cambio de nombre a Archewell Philanthropies, mostraban ingresos superiores a los $5 millones, pero con gastos desproporcionadamente concentrados en administración, salarios, viajes y relaciones públicas. Para muchos críticos, la entidad funcionaba más como una plataforma de visibilidad que como una organización benéfica genuina, ya que sus apariciones públicas coincidían estratégicamente con premios y acuerdos comerciales. El uso de jets privados y vestuario de lujo se justificaba como parte de la divulgación, aunque las normas del IRS exigen que al menos el 5% de los activos se destine cada año a fines benéficos reales. Archewell apenas cumplía ese umbral, entregando montos reducidos a causas afines y reteniendo la mayor parte de los fondos. Otro foco de la investigación serían los fondos asesorados por donantes. Se mencionan aportes de $2 millones desde Silicon Valley y transferencias menores canalizadas a través de estructuras que dificultan rastrear el origen del dinero. La pregunta clave es si se trataba de donaciones propias infladas para maximizar deducciones o de recursos procedentes de aliados influyentes. Algunas fuentes sostienen que Archewell fue utilizada para subvencionar proyectos de Netflix, deduciendo gastos por duplicado. La serie de Meghan, una mezcla de cocina y empoderamiento personal, generó costos millonarios en preproducción. Se facturaron a Netflix, pero una parte habría sido compensada mediante deducciones caritativas. No es fraude si es ingenioso, ironizó un observador, aunque el IRS no suele compartir ese criterio. Las consecuencias potenciales incluyen multas, impuestos atrasados y hasta la pérdida del estatus sin fines de lucro. La exigencia de Netflix de recuperar $20 millones no responde a codicia sino a la necesidad de recuperar anticipos asociados a activos que se volvieron tóxicos. En memorandos internos que circularon entre ejecutivos, Sarandos subrayó que los estándares éticos eran innegociables. La carta de rescisión fechada a finales de 2025 mencionaba incumplimientos materiales vinculados directamente a estas controversias. A medida que la investigación se intensifica, antiguos donantes empiezan a tomar distancia. Uno de ellos confesó de forma anónima: creímos que era para hackear el bien. Ahora se siente como un engaño. El silencio de los Sussex ha sido ensordecedor, alimentando sospechas sobre problemas aún más profundos. En el centro de este derrumbe hay una verdad incómoda: la resistencia de Harry y Meghan a involucrarse de verdad en el trabajo cotidiano. Ex empleados y colaboradores describen un patrón constante de delegar absolutamente todo, esperando resultados extraordinarios sin aportar dirección ni supervisión reales. No trabajaban, confesó un antiguo miembro del equipo, una frase que se ha repetido en los círculos de la industria. Su lema implícito parecía ser aparecer 15 minutos para las fotos y marcharse. Esa actitud superficial convirtió proyectos complejos en simples escenarios de autopromoción. El podcast Archetypes, su fallido experimento con Spotify, fue el ejemplo más claro de esa dinámica. Otras profesionales asumieron la mayor parte del trabajo: entrevistas, investigación y construcción narrativa, mientras Meghan aparecía al final para apropiarse del mérito y presentarse como la mente creativa. Historias similares surgieron en las colaboraciones con Netflix, donde guiones se reescribían una y otra vez mediante mensajes nocturnos frenéticos sin un compromiso sostenido de la pareja. El resultado fue una rotación constante de personal. Más de 20 figuras clave abandonaron en apenas 5 años, una consecuencia directa de esa combinación tóxica de ausencia y control intermitente.
La microgestión llegó a extremos absurdos, se discutía cada palabra de los comunicados de prensa mientras se ignoraba por completo la estrategia global. Un informante lamentó que la obsesión de Meghan por aprobar cada sílaba chocara frontalmente con su desinterés por cualquier plan a largo plazo. Al mismo tiempo, el ánimo de Harry oscilaba de forma infantil entre extremos, guiado por impulsos de gratificación inmediata. Los supuestos instintos de Meghan se imponían de manera sistemática sobre el criterio de profesionales con experiencia, provocando giros caóticos que agotaban a equipos enteros. Los proyectos cambiaban por simples caprichos, dejando a los empleados atrapados en una dinámica constante de apagar incendios sin estabilidad ni rumbo. Un testimonio especialmente demoledor lo resumió así: trabajar allí era como hacerlo para adolescentes con culpas repartidas, decisiones erráticas y una ausencia total de liderazgo real. Incluso los viajes humanitarios de Archwell tan promocionados acabaron reducidos a elaboradas sesiones fotográficas. Llegaban rodeados de expectación, posaban para imágenes cuidadosamente construidas que proclamaban compasión y se marchaban de forma abrupta, dejando a comunidades en lugares como Colombia o Nigeria con la sensación de encuentros breves y superficiales, cargados de imagen pero casi vacíos de impacto real o seguimiento. En Netflix la frustración fue creciendo a medida que se invertían milones y los resultados avanzaban a paso de tortuga, obstaculizados por las ausencias crónicas de los Sussex. La serie de estilo de vida de Meghan, por ejemplo, se detuvo una y otra vez debido a su implicación intermitente, obligando a equipos sobrecargados a rehacer versiones sin apoyo mientras la pareja figuraba como productora de trabajos en los que apenas había participado. Las críticas señalaron que se atribuían créditos de producción en proyectos ajenos, quitando casos como el documental Born to Lead, que habría llevado a Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, a retirarse por completo debido a las interferencias. Tras ello fue necesario recurrir a verificadores de datos para corregir errores evidentes como la exagerada anécdota de un supuesto incendio durante una visita, lo que minó aún más la confianza. Esta mezcla de apatía y derecho adquirido chocó de lleno con la cultura de alto rendimiento de Netflix, donde la eficiencia y la rendición de cuentas no son negociables. Ted Sarandos, conocido por su ética de trabajo incansable, habría reaccionado con irritación ante la acumulación de ineficiencias. La reclamación de $20 millones no se limitó a recuperar fondos, sino a compensar incontables horas perdidas en calmar egos, perseguir ideas inconclusas y rescatar proyectos a medio hacker. Como ironizó un comentarista, la colada de los Hartley se estaba convirtiendo en harapos, una metáfora perfecta de cómo su operación antes reluciente se deshilachó por sus propias carencias. La puerta giratoria en Archwell no fue simple rotación de personal, sino un escándalo que dejó al descubierto un problema estructural. Ya en su etapa real, empleados del palacio los describían en privado como adolescentes por sus cambios de humor impulsivos, la tendencia a culpar a otros y las decisiones abruptas, señales claras de inmadurez para liderar cualquier organización, y menos aún una que se presentaba como fuerza global para el bien. En Hollywood la fuga de talento continuó sin freno, con profesionales experimentados abandonando tras estancias muy breves. En redes sociales algunos ironizaban sobre la cantidad de niñeras, personal doméstico y jardineros que pasaban por la casa cada mes, subrayando la magnitud de la inestabilidad. Expertos en relaciones públicas llegaron, atraídos por la posibilidad de reconstruir una imagen danada, convencidos de que su estrategia podría revertir la situación. Sin embargo, la realidad los golpeó de inmediato. Se toparon con comportamientos erráticos e ingobernables, reescrituras constantes, mensajes nocturnos y cambios repentinos que dejaban a los equipos exhaustos y paralizados. Varias fuentes coinciden en describir un entorno laboral en crisis permanente. La necesidad de Meghan de tener siempre la razón unida a los estados de ánimo caprichosos de Harry y sus demandas de trato complaciente creó un clima donde nadie podía prosperar. Un antiguo colaborador lo expresó con crudeza: intentas explicarle la lógica de tu plan, incluso parece aceptarlo por un momento, pero es incontrolable. Eso es lo que no se entiende, la cantidad de comportamiento errático que hay que gestionar. Este caos recordaba a su etapa en la familia real, cuando investigaciones internas revelaron empleados llorando sobre sus escritorios. Incluso los socios de Netflix fueron testigos de esa toxicidad durante las colaboraciones conjuntas. Equipos completos se quemaron por la indecisión y los caprichos que convertían cada proyecto en una pesadilla. Ninguna decisión era definitiva.
Disfrutan de la adrenalina de mantener a la gente en modo emergencia las 24 horas, confesó otro informante, sugiriendo que ese control alimentaba su sensación de poder. El reciente movimiento para colocar a Archwell bajo un paraguas más amplio es visto por muchos como una maniobra desesperada para ocultar el desorden interno, una admisión implícita de que la pareja fue incapaz de gestionarlo de manera sostenible por sí sola. Los agradecimientos públicos a empleados que se marchan como James Holt sueñan huecos en medio de los rumores sobre viajes humanitarios previstos para 2026, desplazamientos que para los críticos parecen más excursiones oportunistas que auténtica filantropía, sobre todo porque ya no representan a nadie más que a sí mismos. La pregunta se repite con fuerza: ¿quién aceptará trabajar con ellos a partir de ahora? Para algunos observadores estamos presenciando el principio del fin de unos reales de fachada. El escepticismo crece y se vuelve más ruidoso, alimentado por artículos incendiarios como el de Rob Shuter en Substack, que los describió sin rodeos como jefes imposibles. Los intentos de negar conductas abusivas, incluidas las explicaciones legales destinadas a redefinir el concepto de acoso, no hicieron más que empeorar la situación. A esto se suman exigencias poco profesionales como pedir a agentes de protección que hicieran recados domésticos durante sus primeros días en Canadá, lo que refuerza la imagen de un sentido de derecho adquirido. La investigación interna de Netflix sacó a la luz estos episodios y subrayó que sus estándares éticos incluyen el trato justo a todos los implicados. La reclamación de $20 millones es solo una compensación parcial por el daño reputacional causado. A medida que se abren las compuertas, emergen relatos cada vez más duros describiendo un entorno agotador en el que nada se concluye y nadie siente satisfacción por su trabajo. La burbuja narcisista puede protegerlos de la autocrítica, pero la realidad está golpeando con fuerza creciente. El cambio repentino de Archwell de fundación a Philanthropies no parece una evolución natural, sino una estrategia calculada para esquivar el escrutinio creciente. Al pasar de una estructura sin ánimo de lucro independiente a operar dentro de un conglomerado más amplio, se diluye la obligación de ofrecer informes públicos detallados, lo que facilita ocultar cómo se distribuyen y gastan las donaciones sin la mirada atenta de reguladores ni ciudadanos. Desaparecen los desgloses obligatorios de fondos, creando un entorno propicio para esconder prácticas cuestionables. Desde hace tiempo, detractores la han descrito como una simple calla chica o hucha personal más centrada en beneficios propios que en un impacto social real. Las declaraciones fiscales de 2024 dibujan un panorama revelador. Los ingresos alcanzaron cifras millonarias, pero el impacto tangible fue mínimo, con la mayor parte del gasto absorbida por costes administrativos, viajes lujosos y eventos de autopromoción. Las subvenciones se concedieron en cantidades simbólicas, a menudo acompañadas de condiciones que curiosamente coincidían con los intereses de los Sussex, como financiar ceremonias donde recibían premios por su supuesto humanitarismo. Quienes siguen el caso describen a Archwell como un vehículo de visibilidad con gastos disparados, donde las apariciones públicas se disfrazan de labor benéfica mientras los costes se salen de control. La ruptura con USAID marcó un punto de inflexión, ya que las fuentes externas de financiación se secaron en medio de crecientes sospechas. Se aceleraron registros de marcas y tras una aprobación inicial en septiembre de 2025, el cambio de nombre legó casi de inmediato, levantando cejas por la urgencia del proceso. Para algunos esto apunta a una maniobra fiscal, para otros a algo aún más turbio. La investigación en curso del IRS se centra precisamente en estas áreas, analizando posibles movimientos de dinero a través de entidades opacas como fondos asesorados por donantes, las conexiones con determinadas figuras y grandes aportaciones canalizadas por intermediarios sugieren un circuito financiero circular en el que el dinero gira entre aliados para inflar deducciones y eludir impuestos. Como resumió un crítico sin rodeos, se trataría de una laguna legal explotada por la élite. La decisión tallante de Netflix establece un precedente inquietante en Hollywood, dejando claro que ni siquiera las asociaciones más visibles tolerarán zonas grises éticas. Con Archwell cada vez más expuesta como un entramado sofisticado, antiguos donantes se alejan en masa, temerosos de verse salpicados. El imperio que una vez brilló ahora cuelga hecho jirones con cimientos resquebrajados. Las preguntas inevitables se multiplican: si las finanzas estaban tan cuidadosamente ocultas, ¿qué otros secretos permanecen enterados? ¿Cuánto tiempo puede resistir esta estructura frágil antes de romperse de forma definitiva e irreversible? La verdad implacable y sin concesiones se aproxima con fuerza y amenaza con desmontarlo todo.
Detrás del brillo de los escándalos y de las rupturas corporativas, el costo humano se acumula de una manera que va mucho más allá de las salas de juntas y los balances financieros. Antiguos empleados atraídos en su momento por el prestigio de trabajar para figuras de alcance global arrastran hoy cicatrices profundas, una sensación constante de duda, proyectos inconclusos y la amarga percepción de no haber logrado nada concreto en medio del desorden. Niñeras, jardineros, personal doméstico e incluso directivos de alto nivel pasan fugazmente por la órbita de Montecito a un ritmo alarmante, alimentando un entorno tóxico donde la lealtad se evapora y el agotamiento es casi inevitable. Como señala un observador, sea cual sea el bloqueo psicológico que les impide ver la realidad, termina condenándolos a ellos y a todos los que los rodean a repetir el mismo ciclo una y otra vez, lavar, enjuagar y repetir. Un bucle interminable de proyectos fallidos, culpas desplazadas y reputaciones erosionadas que atrapa a todos los involucrados. La reacción pública se ha vuelto cada vez más feroz con cada nueva revelación, transformando las redes sociales en un campo de batalla de burlas y furia. Los comentarios se multiplican, algunos preguntando si este es el final de los falsos reales, mientras otros despedazan a la pareja con sarcasmo mordaz, ironizando incluso sobre el contraste entre ciertos papeles cinematográficos y la realidad actual. Para muchos un divorcio parece improbable, ya que ambos se aferran a una versión compartida y distorsionada de su mundo, una burbuja de negación que algunos consideran su castigo definitivo. Y en medio de este vendaval surgen preguntas inevitables sobre los hijos atrapados en la tormenta. Solo queda esperar que cuenten con cuidadores y maestros estables y afectuosos que les aporten la calidez y la orientación que los titulares no pueden ofrecer. La decisión contundente de Netflix de poner fin a la relación ha dado alas a una oleada de críticos y ha abierto las compuertas para que salgan a la luz más testimonios. Antiguos asistentes y personas del entorno antes silenciados ahora hablan sin temor y sin adornos. Los intentos de algunos medios por suavizar la narrativa o construir historias positivas se perciben como poco creíbles en este clima de escepticismo generalizado. El silencio prolongado de los Sussex no apacigua las aguas. Al contrario, intensifica el escrutinio y refuerza las demandas de claridad. La reclamación de $20 millones no se interpreta únicamente como una cuestión económica, sino como un gesto simbólico, la recuperación de principios en una industria cansada de privilegios y comportamientos impunes. La acción firme de Sarandos envía un mensaje inequívoco: la rendición de cuentas se impone sin importar linajes ni títulos. El telón real se oscurece, los protagonistas guardan silencio, pero ese silencio no detiene a la verdad. La investigación fiscal avanza con auditorías, testimonios y posibles exposiciones públicas que, de confirmarse, no provocarían solo vergüenza sino un colapso total. Un relato construido sobre evasiones comienza a resquebrajarse. La ruptura con Netflix marca un precedente para Hollywood. Archwell queda al descubierto como un montaje cuestionable. Los donantes se alejan y el imperio Sussex se deshilacha. Las preguntas son inevitables y cada vez más urgentes: si las finanzas estaban ocultas, ¿qué más permanece en la sombra? ¿Cuánto tiempo falta para que la estructura termine de romperse por completo, de romperse por completo, de romperse por completo,